Como uno anduvo tanto por el cine y no tanto por el mundo, aunque algo anduve, me voy a atrever a hacer una reflexión de las películas de espías y de estrategias militares y de juego, el póker de naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un informe del Departamento de Estado que dice lo siguiente, que no hay que dejar crecer el concepto del continente euroasiático, que sería Europa y la parte de Asia que corresponde a Rusia. Eso no tenía que crecer y la estrategia para que eso no se viabilizara estaba planteada de la siguiente manera. Había que disminuir a Alemania y había que desmembrar a Rusia. Eso después de la Segunda Guerra Mundial. Eso estuvo en la gatera. Los tiempos de la política internacional pueden no ser veloces. Las estrategias a implementar pueden llevar construcciones de años. ¿Qué es lo que me parece que está pasando? De pronto, en algún momento, cuando terminó la perestroika, cayó Yeltsin, Putin hizo unos intentos denodados para sumarse a Europa, es decir, para formar el continente euroasiático en potencia. Eso fue absolutamente rechazado por la OTAN, como si el Pacto de Varsovia estuviera vigente. Y además, como el pacto que surge después de la, digamos, de la desaparición del comunismo, es que Europa, la OTAN, va a permanecer en las fronteras de aquel momento. Y Rusia se compromete a no avanzar un palmo sobre el territorio europeo. Será muy beneficioso para este diagnóstico del Departamento de Estado de los años 40 o 50, de que no había que dejar crecer a Alemania y había que, o bien disminuir a Alemania y había que desmembrar a Rusia. La negativa a que Rusia formara parte de la Unión Europea, o Europa en aquel momento todavía no Unión, eh, es armoniosa con este criterio de impedir. Bueno, han transcurrido los años, todo parecía que eso había quedado en el olvido. No obstante, sobre Rusia siempre hay una mirada conspirativa, es decir, de generarle situaciones de inviabilidad internacional. Hay una competencia, por supuesto. En el interín, por el medio, iba pasando silenciosamente China. Pero hemos llegado a la actualidad, donde las fuerzas que fragotean desde la OTAN y desde el Departamento de Estado avanzan sobre la viabilidad y la integridad territorial de Rusia. La OTAN amenaza con poner armamento nuclear, como es propio de la Organización del Atlántico Norte, armamento nuclear ahí, en el bajo vientre de Rusia. Rusia se niega. Hay un golpe de Estado de un gobernante, era neutral Ucrania. Hay un golpe de Estado contra el gobernante prorruso que ganó en condiciones de elecciones limpias. El gobernante prorruso es derrocado y toma el poder un entete en el que figuran organizaciones neonazis, muy propias de Ucrania, aún en la Segunda Guerra Mundial. Un tal Bandera era el jefe, el ideólogo. Bueno, resulta que esto deriva en un conflicto con Rusia porque Ucrania, sobre todo después de la llegada de Zelensky, este cómico al estilo de Milei, este cómico a la presidencia de Ucrania, después de haber
hecho un reality show donde hacía de presidente. Bueno, después el presidente ganó, como Milei, que hacía shows también. Bueno, la cosa es que este hombre pide unirse a la OTAN y Rusia se opone. Y comienza también buscando digamos, siendo un peón de la estrategia occidental, europea, norteamericana, comienza a atacar a los habitantes rusos de la frontera con Rusia, es decir, ucranianos, rusos. Hay que acordarse que Kiev, la capital de Ucrania, es donde nació Rusia. Ahí se originó en su momento Imperio Ruso. Bueno, la cosa es que llegan a la guerra, es decir, cuando la presión para ocupar el territorio, castigar a los ucranianos rusos con un genocidio, así los masacran, y a su vez la amenaza de instalar armamento nuclear con la complicidad y la factibilidad que le otorga el propio organización de la OTAN, Rusia invade Ucrania. Pero independientemente de estas condiciones opinables y en fin, que yo no manejo para nada, lo cierto es que están en guerra. Están en guerra y Estados Unidos, que está detrás de esto, o digamos objetivamente detrás de estas maniobras, alimenta un conflicto de largo plazo. Es decir, arma a Ucrania para que resista una suerte de invasión relativa, porque esos territorios eran rusos. Es más, ahí está Chernobyl, que era una central nuclear que estalló, rusa. Es decir, era como que, es como la Florida, digamos. Y los cubanos quisieran entrar en la Florida y los Estados Unidos se opondría. Bueno, la cosa es que llegamos a la instancia en que logran disminuir a Alemania. Primero le producen gastos ingentes de guerra, pero de magnitudes enormes. Y segundo, atentan, esto todo el mundo sabe que fueron los norteamericanos, la inteligencia inglesa junto con los norteamericanos, vuelan el gasoducto que traía gas barato de Rusia, particularmente a Alemania. Con lo cual Alemania perdió competitividad, sus empresas se están yendo a Alemania, porque el gas que compran a Estados Unidos, envasado, transportado de muy lejos, y además que Estados Unidos lo recompra a Turquía y a algunos países que compran gas ruso y se lo venden a Estados Unidos lo venden mucho más caro, obviamente, a Europa. Bueno, es decir, que Europa está funcionando como un peón servil de los intereses norteamericanos a costa de sus propios intereses. Ahora surgió una cosa interesante, ahí se escala la guerra, realmente por lo menos, y le dan más armas, personal de entrenamiento militar, etcétera, etcétera, etcétera. Están ensayando una guerra en el territorio de Ucrania y de Rusia. Pero yo me pregunto, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué Francia está haciendo esto? ¿Por qué Alemania está haciendo esto? Ahora, si uno da una vuelta de tuerca a la interpretación, digamos, pensamiento estratégico, podría llegar a la conclusión de que no quieren atacar Rusia. De hecho, lo que probablemente hayan entendido es que el diagnóstico del Departamento de Estado tenía razón. Si se une a Alemania, Europa con toda su experticia tecnológica y su capacidad y su pobreza, Europa es extremadamente pobre, no tiene nada, con la riqueza feroz de Rusia, eso sería un megacontinente altamente poderoso. El informe de los años 40-50 decía que si se unía Rusia y se unía con Alemania, se formaba Eurasia y alcanzarían tal poder, dice el informe que obra hoy en el Departamento de Estado desde aquella época,
se formaría un continente euroasiático y Estados Unidos pasaría a ser una isla lejana e irrelevante. Esto dicen los norteamericanos hace un montón de años. Es decir, lograron destruir a Europa, la están desmembrando a Europa toda, no solo a Rusia, o intentan hacerlo, con Rusia se les puso difícil, pero la economía europea está agónica, es decir, se han ido su viabilidad en términos de los recursos que dispone es mínima y están teniendo problemas, particularmente Alemania. Ahora, y si la jugada estratégica en el mediano plazo es haber tomado, si lo sé yo, lo saben los franceses. Los franceses el presidente Sarkozy, no, Macron, le dice a su población que tiene que ejecutar pertrechos para prepararse para un evento de características magníficas, es decir, eh, agua, curita, cigarrillo, linterna, en fin. Es decir, como quien anuncia que hay una guerra en potencia. Ahora, la guerra va a ser con Rusia, que ya está, y que Rusia no está, no quiere entrar en guerra con Europa, entraría si no quedaría más remedio. Ahora, están amenazando todos los, Alemania, todos los ejércitos europeos están amenazando con, o bravuconeando que van y le ganan a Rusia en la primera de cambio. Y si fuera una cortina de humo, y si estuvieran armando una estrategia para distraer a la torpeza que hoy ha tomado por el cuello a Estados Unidos en su decadencia evidente, y si es una cortina de humo para prepararse para una guerra contra el enemigo hoy de Europa, que es Estados Unidos. Es Estados Unidos el que en su estertor de decadencia y de derrumbe quiere llevarse a todo puesto. Ellos son los que sabotearon el gas ruso para Alemania y para el resto de Europa. Así que una vuelta de tuerca en términos de pensamiento estratégico. Y si la guerra que se prepara fuera de Estados Unidos y Europa, sumándose Rusia no tendría ningún problema en sumarse a los intereses europeos en ese contexto. Quedaría Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra estaría en la disyuntiva de que se caiga la monarquía y que entre en guerra con sus primos. En ese contexto, Europa en guerra con Estados Unidos, Inglaterra en crisis económica grave, por haber salido del Brexit, porque ha ganado los Tories ingleses. Y si Inglaterra derroca finalmente a esta desprestigiada monarquía y alcanza un estado de reverberancia interna que la lleva de vuelta a Europa, es interesante. A lo mejor la guerra que viene, que me parece que viene, porque están todos dispuestos a que ocurra, puede ser Europa, Rusia, Estados Unidos. ¿Y qué haría China? Y China no va a oponerse a Europa. En realidad China está obligada a oponerse a Estados Unidos. Y me parece que la circunstancia de Estados Unidos es enteramente delicada, es gravemente delicada. Seguiremos el tema, da para más.